Hoy lo que yo quiero es platicarles un poco de cómo empecé mi carrera. Soy de Chihuahua y llego a México a los 16 años con una vocación inquebrantable, con unas ganas de construir un lenguaje, de hacer una obra. Un poquito inspirado por todo lo que mi madre me contaba y una maestra de inglés de lo que era el mundo de la plástica en el mundo, que me platicaban lo que había existido en la historia del arte y lo que existía en las grandes escuelas de arte de todo el mundo. Mi madre me platicaba y me inició un poco con lo que todos sabemos muy popular del Renacimiento. No era una persona tremendamente culta, pero sabía que existían los griegos, que existía el Renacimiento. Me hablaba de la escultura griega y del Renacimiento. Y por supuesto, pues para un niño con vocación, con emoción, eso forma. Pero luego me hablaba de Siqueiros. Siqueiros había nacido en el mismo pueblo, en Camargo. Y eso, saber que Siqueiros había nacido ahí, se convirtió en un compromiso, se convirtió en un peso tremendo para mi vocación, pero también se convirtió en un reto para venir a México y descubrir a los tres grandes. Yo creía que el camino era la pintura mexicana y que tenía que seguir el camino de los tres grandes. Cuando me enfrento en la academia y empiezo a estudiar, me doy cuenta que cada artista tiene que ser uno, tiene que encontrar un lenguaje, tiene que encontrar su propio lenguaje. Y empecé emocionado, buscando como adolescente al otro lado del mar o al otro lado de la frontera, lo que era primer mundo, lo que era bueno, equivocadamente, eso creía yo, que por ser primer mundo, ahí estaban los buenos. Y sí me encontré a alguien, me encontré a Moore, y me emocioné, y empecé con una influencia tremenda de Henry Moore. Pero luego descubrí que Moore había bebido de la esencia, de la raíz profunda, de lo azteca, de lo maya, de lo nuestro. Y ahí me di cuenta que el arte es universal y que yo debía, primero, de beber de mi raíz profunda, de beber de lo mío, comprenderlo y luego eso digerirlo y transformarlo en universal nuevamente. Eso lo han hecho todos, lo ha hecho Picasso, lo hizo Tamayo, lo hizo Siqueiros, todos han bebido de su esencia, de su raíz, de su medio, de su entorno, y luego lo han convertido en universal. Aprendí esa lección y empecé a trabajar. Y yo me pregunté, ¿cómo puedo encontrar un lenguaje profundo, un lenguaje que sea mío, pero que se parezca al lenguaje hablado, al lenguaje escrito, el lenguaje de los poetas? Era demasiado pretencioso, pero pensé que con la ciencia, acercándose a la ciencia, que era la síntesis, que era lo más abstracto dentro de la ciencia, para empezar a tener y partir de ahí hacia encontrar un lenguaje. Y me di cuenta que las matemáticas, a través de la geometría, era la clave. Y empecé a trabajar con formas geométricas, primero en las dos dimensiones, primero en el plano, y muy incipiente, sabiendo que la geometría euclidiana pues era como síntesis los 5 cuerpos regulares, los 5 cuerpos platónicos, y que eso había durado 2000 años de presencia y de consolidación, y que no había más. Eso como adolescente creía yo, pero descubrí que había mucho más. Empecé a estudiar de una manera arcaica geometría en las lecciones de Alberto Durero. Estas lecciones del Renacimiento alemán, las lecciones de Durero es una obra extraordinaria
que utilizaba él para sus alumnos, para la composición, y que estaba también muy cargado de parte de la divina proporción. Pero ahí descubrí a Euclides y descubrí que existía Euclides. Y entonces estudié a Euclides en serio y a fondo. Y me di cuenta que Euclides no había resuelto pues un postulado, el quinto postulado, y que había sido tan profundo el debate durante cientos de años para resolverlo, y que nunca se resolvió de otra manera. Y ahí descubrí que existía Lobachevsky, Gauss o Bolyai, que son los que dieron el cambio a la geometría euclidiana hacia la geometría no euclidiana. Y empecé fascinado a meterme, a descubrir que con la geometría no euclidiana podía pensar en cuarta dimensión o en n dimensiones, y que podía ver el espacio de otra manera. Me di cuenta que había muchos avances, y en el momento en que yo estaba en San Carlos, la topología combinatoria estaba de moda, estaba surgiendo con una gran fuerza, y también había una teoría profunda que se llamaba o se llama la teoría de nudos. Esta teoría estaba de moda en el momento en que yo estaba de estudiante, y yo por pura intuición empecé a hacer nudos matemáticos, no los nudos de los marineros, que mucho tienen que ver, pero los nudos matemáticos tienen ciertas reglas para cumplirlas y ser teoría de nudos. Entonces, empecé a hacer nudos en aquella época y los dejé, porque al mismo tiempo estaba yo preocupado por hacer un lenguaje sólido usando arte, ciencia, tecnología. Dije, bueno, voy a usar el sistema regular de la cristalografía, que también en ese momento ya había muchos descubrimientos sobre los cristales de roca, y utilicé uno, el más común, el sistema regular, el sistema cúbico, para aplicarlo en una serie de cuerpos que eran los 5 cuerpos regulares, los 5 sólidos platónicos, y aplicar también una función topológica que yo creo que todos conocemos, que es la cinta de Mobius, esta cinta que tiene un solo lado. Ese sentimiento, esa visión del espacio, aplicarlo a sólidos, a los 5 cuerpos regulares, en un orden y en una organización, con una medida constante, y algo muy importante que debía de ponerle, el color y la forma, decidirlo con una carga de sentimiento poético. Era una especie de cóctel con todo mezclado. Y de ahí surgieron los transformables, que son algo de lo que les voy a presentar en un momento. Pues esa es la historia de cómo empecé a trabajar. Empecé a trabajar descubriendo por accidente con la cinta de Mobius, doblé la cinta, la ordené en triángulos equiláteros, y en un momento yo pensé que era genio. Yo creí que era genio porque hice un hexaflexágono, hice una función topológica, pero luego me frustré porque este hexaflexágono existe desde los chinos antiguos, y lo usaban para mandar recados secretos. Entonces me frustré, pero me dio mucho gusto haber llegado a esa conclusión y saber que era una función topológica que estaba estudiada en topología combinatoria. Una vez que lo hice, que lo encontré, dije, bueno, pero yo debo de encontrar otro. Y vi si existía o no existía. Todavía no existía el hexaflexágono, el cuadrado flexible. Hay una serie de combinaciones ahora, pero hice uno y yo tenía temor en que existiera. No, ese sí era una creación mía como combinación y como transformación. Lo publiqué en una revista Leonardo de Pergamon Press, hice la publicación de mis transformables, y ahí
fue una especie de copyright y empecé a hacer toda la serie de transformables ya consolidados con esa idea de la cinta de Mobius, el sistema regular de la cristalografía y los 5 cuerpos regulares, que era topología, era 3 dimensiones, pasar a 4ª dimensión, combinar todas las piezas y estar trabajando ya en una geometría no euclidiana, que podía ser también n dimensiones. Y me sirvió porque yo utilicé el color como agente de sorpresa, como agente didáctico para que se vieran los cambios en la transformación del color, y de ahí también me sirvió como patrón ordenador para lo que seguía, para toda la década de los 70s, seguir trabajando y empezar a hacer escultura monumental. Me sirvió mucho como inicio. Y lo de la escultura monumental, pues ya muchos la conocen. Yo quiero presentarles los transformables, que los vean, ir hablando un poco de cada uno, y luego si hay tiempo, pues entonces me preguntan y ahondamos más en la geometría o en la arquitectura o en las dudas que ustedes tengan, que yo también las tengo, a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Ok? Entonces voy a mostrarles los transformables. Se llama Leonardo 4 y es uno de los primeros transformables que yo diseñé. Lo que sucedió aquí es una transformación topológica. Es que el cubo se desdobla y vuelve a ser cubo, pero está al revés. Siempre se está transformando en diferentes esculturas. ¿Cuál era la idea mía? Era hacer una escultura transformable de participación que se pudiera convertir en muchas esculturas en una sola. Si les gustó, aplaudan. Si no, no aplaudan. Les muestro una de las originales de cartón. Es muy vieja. Híjole, yo creo que... ¿Me escuchan? Sí. Ok, entonces para no estar con el micrófono. Este se llama cubo deconstructivista. Es un cubo y es constructivista. Pero en este momento se deconstruye. Y siempre es absolutamente una deconstrucción. Si la ven, pareciera que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero es una simetría súper, porque siempre es armónico y siempre es de construcción. Y es también una escultura y siempre vuelve a la misma forma. Es medio aburrido, ¿no?
llama cubo prehispánico y cuando se abre se supone que aquí tiene otra formita. Entonces imagínenselo. La saco y es como de este tamaño. Y la pongo aquí, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Y luego le sucede algo similar a lo de aquel. También es medio aburrido al principio. Y luego tener que revelarles esto. Esto es una de las esferas cuánticas. Si ven, al hacer esto, la estructura se transforma y el espacio y la geometría de ser una geometría de revolución y de ser euclidiana, inmediatamente se convierte en una geometría no euclidiana, que son dos cintas con una sola cara, y aquí en una combinación. Y luego tiene una simetría maravillosa. Ahora alguien lo abrió. Total, lo que yo quería mostrarles es que son puros paquetes que todos
está. Bueno, gracias. Dejé este al último, porque es un cubo que yo dediqué a Brancusi, a este escultor de las columnas infinitas, a este escultor que abrió toda la veta para los escultores monumentales, urbanos, abstractos, geométricos, para la escultura minimalista, para la escultura abstracta. Es muy sencillo, es minimalista y es un tributo a Brancusi. Gracias. Muchas gracias. Estudié en la Academia de San Carlos, en la Universidad Nacional, pero ahí aprendí mucho. Aprendí lo que no debía de hacer. No, es que es así. Aprendí mucho porque aprendí todo lo técnico, aprendí a picar piedra, a retocar las ceras, a fundir, aprendí cosas muy importantes, pero no aprendí mi lenguaje. Mi lenguaje lo tuve que formar yo solo. No, están hechos, depende del transformable. Mira, yo los transformables los empecé a hacer a finales de los 60s y hasta 73 y los dejé, los guardé. Y luego los seguí presentando en los 80s, en los 90s y ahora. Y todavía, esos son muy viejos, todavía sacan el aplauso. Entonces quiere decir que tienen sentido. Pero te contesto la pregunta. Las bisagras en los de plástico es un plástico que está probado para muchas flexiones, millones de flexiones hasta que se rompe. En todas las bisagras de cualquier tipo, la fatiga llega a un momento en que truena, todas del universo, ¿no? Entonces, pero esta son millones de veces que puede dar vuelta. Por eso parece que no está prendida de nada. Es una bisagra pegada a las dos partes. Pero los que yo hice a mano es loneta. Yo le puse loneta y funciona igual. Tienen, pues, algunos de los que les enseñé ahí tienen 40 años, o son 67, 60 a 73. Yo soy escultor. Jamás pretendería ser matemático o geómetra, pero he estudiado matemáticas y geometría porque amo las matemáticas y la geometría y la ciencia, pero no soy más que escultor. Yo lo que hago es tomar las matemáticas, a veces una ecuación, yo no sé álgebra, pero la leo, la comprendo, platico con un matemático, comprendo la esencia y la tomo y la transformo a espacial. Eso es lo que hago. En una ocasión leí un libro que es El universo elegante, que deben de conocerlo. Leí lo que era un Calabi-Yau, que era una partícula para la gravitación universal, que es la nueva teoría de cuerdas y supercuerdas y del todo. Y lo leí y traté de entenderlo. Y lo entendí y me puse a hacer un modelo e hice un modelo. Y el modelo se llama Calabi-Yau Sebastino. Y entonces me fui a Nueva York y lo platiqué con un matemático
y lo platiqué con más matemáticos y me dieron un doctorado honoris causa en City College en Nueva York, por esa interpretación espacial. Entonces, es lo que hago, lo hago con mucho cariño, con mucha pasión, pero no soy matemático, ¿no? Te puedo decir que soy matemático abstracto y de aquí. En ese sentido, si se puede ser matemático, sí lo soy. Entonces, yo imagino y yo razono igual mis estrategias estructurales, conozco toda la resistencia a los materiales, conozco cómo se trabaja el hierro y entonces intuyo en una estrategia estructural que va a funcionar para poderlo construir. Y no se me ha caído una sola, ¿no? Entonces, es un poco, también ya, es una intuición profunda, que es pues, a lo mejor es la pura imaginación, ¿no? México es un país profundo, es un país que tiene raíz cultural para siempre, tenemos una tradición, entonces artistas tenemos para toda la vida. Van a seguir surgiendo grandes, porque tienen raíz cultural, porque hay esencia y porque tenemos tradiciones muy fuertes, que si bebemos y las comprendemos, las convertimos otra vez en universales. Eso no hay riesgo. Y tiene grandes escultores jóvenes y grandes escultores ya reconocidos y también grandes escultores que ya no están aquí con nosotros, desde el mundo prehispánico. Eso hablo de la escultura. Pero como artistas plásticos, no se diga, o como grandes creadores en la cultura. Estamos como protegidos gracias a nuestra raíz cultural. Es una cuestión de vida, pues me sucedió, pero me sucedió porque me quedé dormido en mi clase con el maestro de escultura y dio una clase sobre San Sebastián de Botticelli. Y todo el mundo ha de pensar, qué bello ha de haber sido el maestro. No, no era por la belleza física, era por lo amolado que yo andaba. No comía bien, no dormía bien, estaba muy demacrado. Y habló de esa cara de cansancio, de sufrimiento, del color de la tez, pues, de la piel. Y dio una clase de anatomía, me desperté y me empezaron a decir San Sebastián. No me gustaba, ¿no? Y después en una comida a los republicanos españoles, vino un personaje, un gran personaje, y se acercó y me dijo, oiga, usted se escapó de un cuadro. Yo le digo, ¿de cuál? De San Sebastián de Botticelli. Y era don Carlos Pellicer, el gran poeta mexicano. Entonces se fue. Todavía a mí no me... Dije, bueno, pues sí, ¿no? A lo mejor sí fue por mi belleza física, dije, no, no es cierto. Y entonces, como 8 meses después, vino una crítico de arte, Edith Recurá, y escribió una nota sobre mí y yo firmaba E. Carvajal. Y entonces habló, dice, conocí a un joven mexicano y narró mi apariencia y dice que se asemeja a un San Sebastián de Manteña. Era ya el mismo santo, pero con otro estilo, ¿no? Entonces dije, no, pues el santo me persigue. Cuando uno siente eso, es como de destino. Si el santo me persigue, algo quiere decir. A ver, Sebastián, Sebastián. Y vi que la palabra era contundente, era fuerte, y que era también en mercadotecnia fundamental, porque en todo el mundo es igual. Suena ligeramente diferente, pero se escribe igual. Y además, si yo lo escribía, después tuve que ponerle apellido. Si yo le ponía Sebastián Escultor, parecería en inglés Escultor Sebastián, porque casi se escriben igual. Entonces, si de buenas a primeras, uno piensa que está escrito en inglés, porque yo no le pongo acento al Sebastián. Escultor está en español, pero cuando se lee, parece que dice Sebastián Escultor en inglés, ¿no? Entonces eso era mercadotecnia pura, pero eso ya fue aparte, ¿no? Desde mi punto de vista, México tiene lo mismo, tiene tradición, tiene raíz para tener un diseño profundo y universal, porque tenemos el origen, que son los grandes artesanos mexicanos, que el arte y el diseño parten de esa cuestión fundamental. Lo que pasa es que el diseño
está muy ligado también con lo industrial y con un poco otra cuestión que es pues es el dinero para hacer el negocio, y en ese sí, a nivel internacional, tienen más capacidades técnicas, más posibilidades para producirlo, para hacerlo, para fomentarlo, y tarde o temprano yo creo que se va a imponer el diseño mexicano. ¿Por qué? Porque si han visto, el cine mexicano ya se impuso, ya está produciendo a nivel internacional y está reconocido. Yo creo profundamente que el diseño mexicano le va a pasar algo similar. Un artista nunca está satisfecho de nada. La que me haya dado más, pero por otras razones, pues puede ser el Caballito, pero yo creo que ya el Guerrero Chimali superó al Caballito, porque ha sido una controversia desgarradora, pero buena, porque ya todo el mundo lo conoce, ya saben que existe, que está hecho, y bueno, así son las obras de controversia, ¿no? En cuanto a mi capacidad de rediseñarla, pues hay muchas, cada una tiene pasión, entrega, amor, cariño, y son momentos diferentes de la vida y del desarrollo y de la madurez del artista, ¿no? Entonces cada una tiene su sentido. La escultura del avión que hice fue una lección maravillosa en mi época de estudiante, de comprensión de lo que es la abstracción en la escultura. Es, como siempre me fasciné por los diagramas matemáticos o los diagramas de geometría. Al verlos, siempre los veo y para mí empiezo a alucinar y son volumen. Yo los veo en volumen, yo los razono y hago mi escultura. Pues esa primera vez yo iba caminando, pero era un adolescente, bueno, tenía 17 años, y vi un avión trazado, un bebé leche, de estos en los que juegan los niños. Lo vi trazado con ladrillo, y estaba tan bello trazado, todos los rasgos y las constantes y los espacios, que dije, empecé a ver yo una escultura abstracta. Todavía no comprendía bien, estaba de estudiante, lo abstracto, porque tenía yo mis dudas, ¿no? Y ahí fue la lección maravillosa. Ya no fui a desayunar, agarré un papel y casi como que lo calqué, porque yo estaba viendo otra cosa que lo que había ahí, pero la figura y la línea eran maravillosas. Me llevé el papel y me fui a mi taller, bueno, al estudio en San Carlos, hice la varilla, le puse el armazón y empecé a ponerle barro. Y agarré una madera y empecé a golpearlo y a hacer una escultura abstracta, que era como musical. Ya le he narrado algunas veces que tenía notas fuertes, espacios, sonidos fuertes, pues, ¿no? Y volúmenes, y era toda en un solo punto. Entonces, al final quedó con una expresión muy tamayana por la textura, pero fue mi primer acercamiento a una escultura abstracta. Pero son 17 años, ya entiendes todo ese mundo maravilloso. Muchas gracias,